Muy buenos días chicos, me encuentro grabando el video que ustedes van a ver de repaso sobre los temas del examen, entonces vamos a poner por favor mucha atención. Este es el aula desde la cual ustedes ingresan, entonces tenemos acá todos los trabajos que corresponden, que ustedes han debido hacer entrega. Esta es la primera clase que yo vi con ustedes. Abro el documento que se encuentra ahí y de este tema de verbos que se encuentra acá no va a haber ninguna pregunta, por eso no vamos a repasar este tema. Entonces continuamos directo a la siguiente sesión, que es esta de acá. Entonces tenemos aquí adverbios y tenemos únicamente este tema acá, ok. Entonces, de adverbios va a haber una sola pregunta. Recuerden que son 10 preguntas de selección múltiple y van a tener media hora para contestar el examen. Entonces, tenemos acá que un adverbio es una palabra que nos ayuda a dar información adicional sobre un verbo o sobre un adjetivo en la oración. Recuerden que los verbos pues son todas las acciones de la oración y los adjetivos son todas las palabras que nos ayudan a describir o a dar una característica de la persona que encabeza esa acción o que está realizando esa acción. Entonces, el adverbio como tal es una palabra que nos indica o nos da más información adicional sobre esa acción o sobre esa persona que está realizando la acción. Estos adverbios responden aquí a estas preguntas. How often, que es con qué frecuencia, cuándo, when, where, que es dónde, how, que es cómo, y how much, que se refiere a cantidad. Entonces, van a tener una sola pregunta de este, tienen dos oraciones las cuales se deben unir por medio de un adverbio. Los adverbios que se van a utilizar son estos que hay acá, que son los adverbios de frecuencia. Entonces, hay 4 adverbios de estos, ustedes de acuerdo a lo que dice la oración, deben mirar cuál es el adverbio que les va a funcionar. En cuanto a este tema, pues es únicamente una pregunta. Pasamos al siguiente tema, que es este de acá, que es el de vocabulary. Entonces tenemos, estoy ingresando a la tarea que este es el documento que pertenece a ese tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos vocabulary, que son vocabulary about professions, nationalities and transportation. Hay una sola pregunta sobre este vocabulario que es sobre nationalities. Entonces, recuerdan que ustedes hicieron una guía en la que ustedes recortaban o dibujaban la bandera y la nacionalidad y el nombre del país de algunos países. Bueno, entonces yo en la pregunta lo que hice fue colocar una bandera, la cual ustedes por los colores deben identificar a qué país pertenece. Entonces identifican el país al que pertenecen y buscan dentro de las opciones, que dentro de las 4 opciones de respuesta se encuentra ese y es el nombre del país más la nacionalidad. ¿Listo? Es la única pregunta que va a haber sobre ese tema de vocabulario. Ahora, the countable and uncountable nouns. Entonces recordemos, countable, cosas que podemos contar, uncountable nouns, cosas que no podemos contar. ¿Listo? Hay una pregunta sobre countable, hay una pregunta sobre uncountable. Entonces, recordemos que en inglés tenemos que tener muy claras las cosas que nosotros podemos contar. Recuerden que, por ejemplo, el dinero en inglés no se cuenta. No podemos decir un dinero, 2 dineros, 3 dineros. Lo que pues sí podemos contar son las monedas o los billetes. Entonces, si me ponen a contar dinero como tal, no lo puedo contar. No puedo decir un dinero, 2 dineros, 3 dineros. Pero sí puedo decir una moneda, 2 monedas, 3 monedas. O un billete, 2 billetes, 3 billetes. Recuerden que los líquidos tampoco se pueden contar. Es decir, el agua no se puede contar, el café no se puede contar, el jugo no se puede contar, la leche no se puede contar, al igual que tampoco se pueden contar cosas que sean muy chiquitas como por ejemplo la arena. Tendría que ser uno muy desocupado para ponerse a contar granos de arena.
entonces se toma como cosas no contables. Al igual que, por ejemplo, el arroz tampoco se cuenta. ¿Cómo se pueden contar entonces esas cosas? Muy sencillo. Esas cosas pueden pasar a ser contables cuando nosotros mostramos la presentación o decimos cómo viene ese líquido, cómo viene esa presentación de ese producto. Por ejemplo, ya les había dicho que la leche no se puede contar, pero si yo digo una botella de leche o dos botellas de leche, una bolsa de leche o dos bolsas de leche, eso sí lo puedo contar. Si digo un vaso de jugo, si digo una taza de café, entonces eso sí lo puedo contar. Si digo un plato de sopa, pero la sopa como tal no la puedo contar, no digo una sopa, dos sopas, tres sopas, digo un plato de sopa, dos platos de sopas, tres platos de sopa. ¿Listo? Eh, Respecto a eso, la pregunta va a estar planteada de la siguiente manera. Yo doy un listado, pregunto qué es contable y qué es incontable. Entonces, dentro de las opciones de respuesta de contables, las cuatro opciones de respuesta son un listado de cosas, un listado de objetos, de cosas y de definiciones. Entonces se tienen que fijar que la opción que ustedes elijan corresponda a todas cosas que sí se puedan contar en el caso de countable, y para el caso de uncountable pues van a tener lo mismo, pero pues cosas que no se pueden contar. Entonces van a ver aproximadamente 10 palabras dentro de las opciones de respuesta, dentro de cada una de las opciones de respuesta, y ustedes deben fijarse en que todas sean contables, la opción que elijan sean todas contables, y de uncountable pues que todas sean incontables o no contables más bien. Listo, esas son dos preguntas que hay. Entonces ya vamos con una de nacionalidad, una sobre countable y una sobre uncountable. Son 10 preguntas en total, ¿no? Y una sobre adverbios. Entonces vamos 4 preguntas hasta el momento. Este es el mismo de vocabulary. Y vamos con esta de acá. ¿Listo? Entonces aquí tenemos otra vez dos temas. Tenemos uno que es prepositions y tenemos otro que es conjunctions. Entonces de conjunctions no hay... Mentiras, de conjunctions sí hay. Hay de conjunctions y hay de prepositions. Entonces, preposiciones recuerden que son palabras que nos ayudan a unir dos palabras. O sea, son como conectores entre palabras. Entonces, estos conectores nos pueden dar lo mismo, información adicional sobre lugar, sobre tiempo, sobre modo. Entonces, aquí tenemos los ejemplos. El que va a aparecer, a ustedes les va a aparecer una imagen de un cuarto de una persona. Entonces, en ese cuarto de una persona, pues en ese cuarto de esa persona, ustedes se tienen que fijar cuál es el orden en el que están las cosas. Y al igual que aquí en los ejemplos, yo voy a hacer una pregunta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar el sofá, dejo el espacio, el sofá está, dejo el espacio y de la lámpara. Entonces ustedes deben contestar o elegir la respuesta que me indique cuál es el estado. En este caso, el sofá se encuentra al lado de la lámpara. ¿Listos? Entonces, así mismo va a ser la pregunta que va a aparecer sobre prepositions. Van a ser preposiciones de lugar. Entonces, arriba, abajo, al lado, al frente, atrás, encima de, dentro de. Entonces deben tener en cuenta, esa va a ser la pregunta que hay sobre el tema. Sobre presente simple, esto no, mentiras, presente simple y conjunctions. Entonces, va a haber una pregunta de cada una. Entonces, sobre presente simple va a haber una oración y ustedes deben completar esa oración. Entonces, ¿qué tienen que saber del presente simple? Muy sencillo. Que el presente simple únicamente se conjuga el verbo cuando tenemos tercera persona. Recuerden que tercera persona es he, she o it. Y el verbo se conjuga agregando s o ies. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que saber. Únicamente se conjuga cuando estoy hablando en una oración afirmativa, tercera persona
que es he, she o it, y en ese momento agrego s, es o es al verbo. Si estoy en una pregunta, pues tengo que mirar que corresponda el auxiliar. Entonces recuerden que tenemos dos auxiliares, uno que es do y el otro que es does. Do lo utilizamos para I, you, they y we, y el does lo utilizamos para he, she and it. Y recuerden que en la pregunta se invierten los dos primeros elementos, el pronombre personal de quien hace la acción y el auxiliar que se utiliza. Esos son para preguntas. Y en cuanto a negativos, pues utilizamos el mismo auxiliar, doesn't, para tercera persona, he, she o it, y don't para el resto de pronombres personales, I, you, they y we. Y tal cual como tenemos acá en el ejemplo. Entonces va primero la persona que hace la acción, nuestro auxiliar, el verbo que va sin conjugar porque únicamente se conjuga en afirmativo, tercera persona, el resto van tal cual, no se conjuga el verbo. ¿Listo? Entonces tienen que fijarse si la oración es afirmativa, si la oración es negativa y si la oración es una pregunta. ¿Y qué hacen? Únicamente si la oración es afirmativa, el verbo debe ir conjugado. Tienen que mirar que en el caso de que la oración sea afirmativa y sea de tercera persona, la respuesta tenga que tener el verbo con s, es o is. ¿Listo? Que si es una negativa, pues tiene que estar por obligación el don't o el doesn't, dependiendo del pronombre personal que se esté utilizando. Y que acá el verbo no se encuentre para las preguntas, que los verbos no se encuentren conjugados, se encuentren en infinitivo. Ahora, conjunciones, va a haber una sola. Las conjunciones, recuerdan que vimos que las preposiciones nos ayudaban a unir palabras, muy bien. Pues entonces las conjunciones ya nos ayudan a unir, son oraciones completas. Entonces en este caso ustedes van a tener dos oraciones, va a haber un espacio en la mitad de esas oraciones y ustedes van a completar con la opción correcta de la conjunción que tienen entre las respuestas. Entonces hay cuatro conjunciones de opción de respuesta, ustedes deben elegir cuál de las opciones es. Digamos que sabiendo qué significa la oración en español, les queda mucho más fácil saber cuál es la opción de respuesta que deben utilizar. Por lo cual les recomiendo que antes de ingresar al examen pues abran la aplicación del traductor para que puedan identificar mucho más fácil cuál es la respuesta a la pregunta. ¿Listo? Este fue el último tema que nosotros vimos, los dos últimos temas. Y resulta que también van a haber dos preguntas que son de comprensión de lectura. Entonces, lo que les va a parecer de comprensión de lectura es así, pero no se me asusten que no tienen que traducir nada. Lo único que van a hacer es, hay una pregunta en la que yo tengo en las opciones de respuesta un listado de verbos. Ustedes deben buscar o deben comprobar que ese listado de verbos se encuentren todos dentro de la lectura. Entonces, primero tienen que comprobar que todos sean verbos y acciones y segundo que todos los verbos y acciones se encuentren dentro de la lectura. La lectura es una cosa así súper chiquita y estas lecturas son para niños de primero de primaria, ¿no? Entonces, para que tengan claro que no son preguntas complicadas ni textos muy largos. Entonces, no vayan a traducir el texto, no necesitan traducirlo para absolutamente nada. Y para la otra pregunta, que si ya es una pregunta de algo específico que hay dentro del texto, ustedes lo que van a hacer es buscar palabras clave. Voy a hacerlo con estas dos primeras, espero que me dé el tiempo. Entonces, where, ya sabemos que es la... Bueno, lo primero que van a hacer cuando vean la imagen del texto es mirar sobre qué es el texto. Recuerden mirar qué les está diciendo el título. Por ejemplo, en este lado nos está diciendo picking apples, que se refiere a levantar o recoger manzanas. Y la niña tiene un pie de manzana en las manos. Entonces ya me hago una idea que sobre manzanas y que hay alguien que está cocinando un pie. Esa es la primera idea. Entonces me están preguntando where y me están dando algunos sitios acá. Ya sé que el where es la WH question para preguntas y me están ubicando acá en vacation, finish trip, school y apple board. Esto lo voy a coger como si fueran preguntas clave o palabras clave y las voy a buscar acá. Entonces si yo empiezo a mirar, aquí ya encontré mi palabra clave, apple orchid, y lo veo acá. Si se dan cuenta, de esa manera van a buscar ustedes las palabras claves.